Hoy, en 678, nos visita el titular de la AFIP, Ricardo Echegaray. El pacto Clarín-La Nación Corte Suprema, el desmoronamiento de la mentira. Lanzamos una inducción de 500.000 contribuyentes. Efectivamente, dentro de estos 500.000 contribuyentes, esto es una inducción, no es situación patrimonial ni nada por el estilo, está Lorenzetti y Ricardo. Sobre Lorenzetti no hay ninguna investigación. Esto lo recibimos todos, cualquier hijo de vecino. Hemos recibido más de una vez estas notificaciones de la AFIP. Yo creo que cualquier hijo de vecino tiene que presentar la declaración jurada. Y era mentira ahora que a Lorenzetti lo persigue la AFIP. La AFIP sigue y persigue al presidente de la Corte Suprema de Justicia. Como no le gusta tener a Colón cerca de la Casa de Gobierno, entonces, a pesar de una orden de la justicia, hoy lo sacó. Acaban de decirle a la AFIP, ordenarle a la AFIP, que investigue a la familia del presidente de la Corte Suprema. ¿Usted cree que eso no es una medida para meter miedo? Ahora, mire, la AFIP contra la persecución a los jueces... Mienten todo el tiempo, mienten sin pudor, sin vergüenza, porque lo que recibió Lorenzetti, lo que asustó a Lorenzetti, vaya uno a saber por qué, es algo que recibieron 500.000 personas. Novedades de los rejuntados opositores. La protección de Jorgito Clarín al de narvaísmo. ¿Cuándo retomará su investigación? En este acuerdo, ¿se siente más cerca de Francisco de Narváez o de Martín Insaurralde, Mirta? No, de Francisco de Narváez. De Francisco. Obviamente. No, de Francisco Narváez. De Francisco. Obviamente. El caso de Mirta Tundi. ¿No es una chica que aparece en el programa de Santo Biasati hablando de los jubilados? Ella tiene un programa en TN, hace apariciones en vivo en varios programas de Canal 13, Ajá. Pero hace 10 años, más de 10 años, 11 años que trabaja en el PAMI. ¿Cómo también. que trabaja en el PAMI? Me estás jodiendo. Y hay un informe de la auditoría que la cuestiona Pero ella habla del PAMI. ¿Cómo va a laburar en el PAMI? Y cobra 4.000 pesos en el PAMI. Mira vos. Es un tema para Telenoche Investiga. Los tienen en el mismo edificio, ¿no? Después no digan que les cuesta encontrarlos. O sea, el tema es que en el horario de laburo estaba en la tele. Y también hay superposición horario. Cuando ella tenía que estar laburando en el PAMI, iba a hacer los vivos en Canal 13. Tras la nueva metida de pata, Fernando Bravo optó por el silencio. Yo creo que estamos viviendo una Argentina dolorosamente muy crispada. Muy crispada, muy enojada, muy violenta. Esta mañana que fui a un consultorio médico, no tenía por estacionar, y está el trapito espontáneo. Vení, estaciona acá, que hay lugar. Esos tipos piden todos los días y no hacen otra cosa que pedir. Que sin ningún tipo de imposibilidad física aparente, porque el hecho de que a un tipo le falte una mano para mí no es una imposibilidad física. Fíjate vos que hay uno que llegó a gobernador. Nada, simplemente que decidió que él no va a laburar. Otra cosa, motochorros que te roban, una cosa impresionante también. Tenés que cuidarte de todo, los trapitos, los motochorros, los limpia vidrio. Tenés que salir a la calle en el auto, en la parte de arriba, un trípode y una ametralladora. No, y no sé si con eso... Tenés que salir a la calle en el auto, en la parte de arriba, un trípode y una ametralladora. Y no sé si con eso... La vergonzosa tapa de Muy de Clarín originó el portazo de Biasati. Me cuentan que uno de los motivos que Biasati estaba un poco fastidioso la semana pasada fue que a él le tocó vender el adelanto de, Sí, de verdad, de Muy. En su edición de mañana, el diario Muy va a presentar un documento exclusivo sobre el caso Ángeles. No creo que esas fotos a nadie le haya gustado venderlas así. Una cosa es que se publique, que debatamos, claro, está bien, está mal. Otra cosa es que vos te pongas a vender eso. Buenas noches, hoy estamos sin Santo, que tiene un hilito de voz, está difónico, y todos los que estamos acá le mandamos un beso y esperamos que mañana ya tenga algo de voz como para hablar. Ayer no fue Santo, porque dice que tenía un hilito de voz. Un hilito. Como un cuento que no terminaba, el futuro nos traicionaba. Tanto tiempo sin creer, creímos no creer en nada. Un viento fresco vendría, abriendo paso, curando heridas. Somos tantos que al dolor lo convirtió en alegría. Otro día de traccionantes. Notis. 1. Tractores argentinos.
La venta de tractores creció un 53%, fue en los primeros 5 meses del año. La suba de las ventas es impulsada por el buen momento que atraviesa el sector agropecuario. 2. El exitoso documental sobre Andresito pone los pelos de punta a Longobardi. La agrupación Comandante Andresito o Barrio de Pie, ¿van a aportar 5.000 millones de dólares para poner fibra óptica en Argentina? Por ejemplo? No, seguramente no. Okay. Facebook de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Buscando al comandante Andresito. Recibo nota ingresada a Casa Rosada fecha 25/6/2013. Y que la envía Camilo José Gómez, licenciado en Cine y TV. Es correntino y estudió en La Plata, mi ciudad natal. Y que junto a Víctor Heredia, juglar argentino, hicieron un documental, Buscando al comandante Andresito. Me cuenta que gracias a los concursos de Estado Nacional y del Inca pudieron hacer el documental. El comandante Andresito, un héroe escondido por la historia oficial, un patriota que no lo enseñan en la escuela, artistas haciendo patria en Corrientes, gracias a programas y políticas públicas. Derigroso. 3. Hasta en Brasil elogian a Víctor Hugo. Vean este video, la hipocresía del querido de los medios de comunicación Arnaldo Yabor, desenmascarado por un periodista argentino, país que reglamentó sus medios, donde Globo, esta red mafiosa, no tendría lugar. Lennon Menenses dice, no son los argentinos los que están haciendo un chiste sobre nuestros medios son un chiste. Baja línea 678. Un programa very trending topic. Impresionante, porque a esta altura el video de bajada de línea tiene más de 120.000 visitas. 120.000 normalmente son 6, 7, 8.000, 6, 7, 8.000. Sueño loco que nos abraza por cordilleras, ríos y plazas para seguir caminando. Los niños al hombro viajan a esperanza. Un surco se abrió en el continente para sembrar nuestro sueño de siempre. Qué lindo mostrarle al mundo que bien se siente este abrazo latinoamericano. Muy buenas noches, bienvenidos aquí a 678. Bienvenidos gente del panel. Señoras, muy bien, qué lindas que están. Gracias. Señor Dar. Buenas noches. Bueno, hoy tenemos la visita del mismísimo señor titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos, más conocida como la FIP, el señor Ricardo Echegaray, casi le digo otro apellido vasco como Echegoyen y todos esos. Buenas noches. ¿Cómo está Echegaray? Bien, bien, bien. Bueno, gracias por estar acá. No faltaba más. Así nos cuenta qué pasó. Creció mucho la recaudación. Bueno, ya tenemos una buena noticia. Positiva. Gracias por estar aquí. Y por este lado nos visita el señor Lucas Arrimada, que es profesor e investigador de la Universidad de Buenos Aires, investiga y es profesor de Derecho Constitucional. Exacto, buenas noches y gracias por la invitación. Al contrario, gracias por estar acá. Vamos al primer informe que tiene que ver con la operación de Lorenzetti y la desmentida de la AFIP. Lo vemos. El pacto Clarín, La Nación, Corte Suprema. El desmoronamiento de la mentira. Así titularon Clarín y La Nación hoy en tándem. Tapa del diario Clarín de hoy. Admitió la AFIP que investiga a los hijos de Lorenzetti. Tapa del diario La Nación de hoy. Confirmó el jefe de la AFIP que se investiga a Lorenzetti y a sus hijos. Como vemos, Clarín y La Nación confirman que juegan en equipo y comparten un título que no refleja la verdad de los hechos. Las mentiras y la connivencia del tridente Clarín, La Nación, Lorenzetti son claves para entender todo lo que se está discutiendo, que incluye cautelar de la Nación cajoneada y demora inexplicable para resolver sobre la ley de democratización de medios. Lanzamos una inducción de 500.000 contribuyentes. Efectivamente, dentro de estos 500.000 contribuyentes, esto es una inducción, no es situación patrimonial ni nada por el estilo,
está Lorenzetti y Ricardo. Se está investigando a esta sociedad anónima Ratio, sociedad anónima, que aparentemente estaría integrada por un hijo de Lorenzetti, que formaría parte de esta sociedad. Pero no quiere decir que se lo esté investigando el hijo de Lorenzetti. Ahora, sobre Lorenzetti no hay realmente ninguna... Esto lo recibimos todos, cualquier hijo de vecino. Hemos recibido más de una vez estas notificaciones de la AFIP. Yo creo que cualquier hijo de vecino tiene que presentar la declaración jurada. Me parece que hay más de un Supremo que está un poco molesto por lo que firmaron, porque sobre Lorenzetti no hay ninguna investigación. Lo único concreto que hay, la notificación para decirle, mire, Lorenzetti, que usted está dentro de los que tienen que declarar el personal doméstico si tiene, porque pasa los 500.000 pesos que gana y tiene una casa superior a 350.000 pesos. No vas a hacer cosa que por ahí se considere esto una... No, porque se sabe perfectamente lo que es una fiscalización, un proceso de verificación de un proceso de inducción. ¿Qué hacemos con este apego a la mentira de los medios y ciertos personajes? Y era mentira ahora que a Lorenzetti lo persigue la AFIP. La AFIP sigue y persigue al presidente de la Corte Suprema de Justicia. Como no le gusta tener a Colón cerca de la Casa de Gobierno, entonces, a pesar de una orden de la justicia, hoy lo sacó. Acaban de decirle a la AFIP, ordenarle a la AFIP, que investigue a la familia del presidente de la Corte Suprema. ¿Usted cree que esto no es una medida para meter miedo? Ahora, mire, la AFIP contra la persecución a los jueces... Y obviamente esto no es más que una presión, una amenaza torpe, la torpeza del gobierno de usar el poder sin límites. Mienten todo el tiempo, mienten sin pudor, sin vergüenza, porque lo que recibió Lorenzetti, lo que asustó a Lorenzetti, vaya uno a saber por qué, es algo que recibieron 500.000 personas, entre ellas ministros, diputados y algún otro integrante de la Corte. Puso de ejemplo también Echegaray que la AFIP también ha hecho investigaciones o ha hecho este tipo de certificaciones a Parrilli Oscar Isidro José, secretario general de la Presidencia, sobre Rosin Agustín, ministro de Defensa, y sobre también otro integrante de la Corte, Eugenio Raúl Zaffaroni. Una cosa es una visita en el estudio de una persona, de varios empleados de la AFIP, una requisa de documentos, algo por el estilo, y otra muy distinta es que caiga un papel que llegó a 500.000 de personas. Efectivamente, la AFIP le envió una comunicación el 30 de mayo, no sé qué día la puede haber recibido. Expliquemos esto último con lógica de 678 infantes, 678 kits en tiempos de estatuas colonizadas, para que lo entiendan todos. ¿Qué te pasa, Palmiro? Me hirve la cabeza. Lorenzetti, así como otros 500.000 ciudadanos, recibió la citación el 30 de mayo. Y el fallo sobre el Consejo de la Magistratura salió el 18 de junio, es decir, 19 días después. A los pocos días, Lorenzetti y los medios dominantes lanzan la opereta simulando que la citación es anterior al fallo de la Corte para aparentar que el gobierno persigue a Lorenzetti porque no le gustó el fallo. Refuerza esto que los operadores de Clarín y lobistas del ámbito judicial lanzan ahora esta otra mentira. Lorenzetti había dicho a sus colegas dentro de la Corte Suprema que la AFIP lo estaba investigando. ¿Cómo se enteró esto Lorenzetti? Casi por una infidencia de alguien, porque la AFIP nunca se lo notificó. Lorenzetti se había enterado porque alguien le contó, no es que lo notificaron. Todos los ciudadanos están sometidos a eso. En tanto, haya una notificación. En realidad, Lorenzetti se enteró de modo casual, casi que lo estaban investigando, porque nunca le notificaron que había una investigación. Efectivamente, la AFIP le envió una comunicación el 30 de mayo, no sé qué día la puede haber recibido. No es que lo notificaron. Porque la AFIP nunca se lo notificó. La mentira se nutre también del ocultamiento. Esta gravísima denuncia acerca del apriete de Lorenzetti a un empleado de la AFIP es ignorada olímpicamente por Clarín y La Nación. Me informa el jefe de la DGI que el martes 25 lo llamó telefónicamente el contador
Héctor Daniel Marchi. Es el secretario de Administración de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Hasta el año 2003 integraba una sociedad con el doctor Lorenzetti. Estuvo durante 30 minutos diciéndole al contador Toninelli, que es el jefe de la DGI, que nos hacía saber el desagrado del contador Marchi y del doctor Ricardo Lorenzetti, presidente de la Corte, respecto de una investigación que la AFIP llevaba contra el contador Marchi, el doctor Lorenzetti y los hijos de ambos. Esto está en el documento plasmado. El jefe de la DGI le dijo que durante un cruce de información habitual se había detectado la falta de presentación de la declaración jurada de ganancias del contador Marchi, que es el secretario de Administración y que gestiona todos los recursos del Poder Judicial de la Nación. El jefe de la DGI le manifestó que se trataba de una situación normal y habitual y que los procedimientos en marcha se correspondían con la gestión natural de la AFIP. Ante la insistencia del contador Marchi de que las investigaciones obedecían a órdenes políticas, el jefe de la DGI se le negó terminantemente. A las 13 horas del mismo miércoles, el contador Marchi vuelve a llamarlo al jefe de la DGI. 13 horas, había sido la primera reunión a las 10, a las 13 horas lo vuelve a llamar. Y le informa que el doctor Lorenzetti tendría una reunión con la presidenta de la República. Yo no creo que los secretarios de Administración les digan a un funcionario de determinado nivel de conducción jerárquica que su jefe va a tener una reunión con la presidenta de la República. Nos parece muy grave este tipo de situación. Mientras nos hacen creer que Lorenzetti es el más débil, queda claro que los hechos son exactamente inversos. Imaginen el miedo que habrá sentido el empleado de la AFIP ante la superinvestidura del presidente de la Corte, que encima se reuniría con la presidenta de la Nación. Con mayor cinismo, la Nación se jacta de tener en exclusiva la palabra de Lorenzetti. Diario La Nación de hoy por Joaquín Morales Sola. Ya no hay límites para la extorsión de Cristina. No tengo ningún problema en ser investigado por la AFIP, porque no tengo nada que esconder. Pero el procedimiento debe ser el que marcan la ley y los reglamentos, no con un método extorsivo, aseguró ayer el presidente de la Corte entre sus colaboradores. El pacto, que no es el que profetizaba Carrió. Acá hubo un pacto entre el presidente de la Corte y la presidenta de la República Argentina. Acuerdo espurio de punta a punta. Es clarísimo. Cobertura periodística a cambio de cobertura judicial. Así, los medios formadores de opinión defienden que la Corte viole el inciso 3 del artículo 114 de la Constitución Nacional respecto de la administración del presupuesto judicial y que esté compuesta por jueces por encima del límite de edad permitido, como por ejemplo Petraki y Fait, de 95 años, pariente de Claudio Escribano de la Nación. Solo así se explica la cautelar de 10 años a favor de la Nación y que una ley aprobada hace 4 años siga sin aplicarse, pese a que la misma Corte Suprema ya anticipó que es constitucional. Corte Suprema de Justicia de la Nación, 22 de mayo de 2012. Que en cuanto a la protección de la libertad de expresión, esta Corte ha sido muy clara y consistente en su reconocimiento a lo largo de una extensa e importante jurisprudencia. Sin embargo, en la causa no hay más que una mención al tema, ya que la parte actora, o sea, Clarín, no aportó ningún elemento probatorio que demuestre de qué modo resultaría afectada esa libertad. Más aún, en sus escritos no hay más que menciones generales, pero no existen argumentos que relacionen directamente la norma de desinversión con la libertad de expresión. Dice la Corte, estamos hablando de la cuestión litigiosa dentro del campo patrimonial. O sea, estamos hablando de cuestiones de objetos, de propiedades, digamos, no de cuestiones que tienen que ver con lo constitucional. Por lo tanto, si bien no es un fallo que va al fondo, de alguna forma lo sugiere. Lo que está marcando la Corte es a qué derecho le va a hacer caso, al derecho comercial o al derecho constitucional. Bueno, a ver, Echegaray, para que quede claro, vamos de vuelta. ¿Qué papel recibe el presidente de la Corte Suprema?
Bueno, para que quede claro, lo dije ayer y pese a que los diarios titulan otra cosa hoy, lo vuelvo a decir hoy y aprovecho esta ocasión. Ya que estamos. Ni Lorenzetti, Ricardo, ni los hijos, ni el número de quit de Lorenzetti, ni el número de quit de los hijos está siendo sometido a un proceso de fiscalización o verificación dentro de los procedimientos que normal y habitualmente tiene la AFIP. A Lorenzetti le llegó, como a cualquier otro ciudadano que reúne las características propias de los sistemas de inducción, una comunicación manifestándole que de acuerdo a los parámetros de sus ingresos y a los bienes que posee, está en condiciones, en principio, de evaluar si no tiene que declarar una persona, un empleado doméstico, en el nuevo régimen de empleado de casas particulares. Era esa comunicación que mostraba Silvestre. 500.000 contribuyentes. O sea, salvo que un miembro de la Corte, por ser miembro de la Corte, entienda que tiene que tener un trato privilegiado. Pero bueno, los privilegios chocan con el 16 de la Constitución y acá frente a las cargas públicas, frente a los impuestos, todos los ciudadanos, desde el presidente de la Corte hasta el último contribuyente, son iguales. ¿A Zaffaroni también le llegó algo similar, según lo que explicaba? Zaffaroni es otro caso. Bueno, fue objeto de un proceso donde había una deuda, un proceso que había que recalcular intereses, fue sometido a fiscalización. ¿Un contador de Zaffaroni lo llamó también al titular de la DGI? No, no, porque me parece que son los dos miembros de la Corte. Zaffaroni, ¿no?, se se arregló con la agencia de la DGI como un contribuyente más. Y es lo que estamos viendo, lo que le planteamos a la Corte en respuesta a un comunicado de prensa que nos dicen: queremos mantener una reunión con la AFIP a través de delegados para abordar las cuestiones particulares. Decimos que es un acto impropio ese comunicado de prensa que firmaron 5 miembros de la Corte, porque en definitiva la Corte o los miembros de la Corte no están para salir en defensa de los intereses particulares individuales de los miembros de la Corte y del grupo familiar. Están para resolver los expedientes judiciales que tiene a su alcance. Inclusive uno conoce la actuación de los miembros del Poder Judicial a través de las sentencias, a través de las acordadas, etc. Pero ahora enterarnos nosotros a través de medios de comunicación o de la opinión de Joaquín Morales Solá o de los editorialistas del diario Clarín, de cuál es el pensamiento, de qué es lo que están haciendo, y después ver un accionar consecuente con lo que dicen los medios, nos parece extraño e impropio. O sea, ¿usted no podría hacer una excepción y no mandarle ninguna carta a Lorenzetti para que no se sienta molestado? En ese sentido, nosotros tenemos un mandato de ley, la AFIP es un organismo del Estado Nacional, del Poder Ejecutivo. Lo que tiene que hacer es tratar a todos los contribuyentes por igual. ¿Por qué hay que darle una situación de privilegio a un miembro de la Corte o a sus familiares? No es así. No es así y la ley no prevé que sea así. ¿Qué fue esto de Marchi? No, esto es grave. Lo de Marchi es delicadísimo. Primero porque es el secretario de Administración de la Corte y fue tal ¿Qué cual. hace el secretario de Administración de la Corte? Es el que maneja el presupuesto y todos los recursos del Poder Judicial de la Nación. Fue socio del presidente de la Corte en una sociedad comercial que tuvieron en su momento. Surge de las propias publicaciones del registro público. Es el señor que firma cheques, que libra pagos, que maneja los fondos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Y lo grave es que, por un lado, hay una situación como contribuyente que en este sentido vale la pena clarificar, hasta donde puedo clarificar, obviamente, un marco de ley que protege determinados datos, pero lo cierto es que este contribuyente en el 2005 dejó de presentar las declaraciones juradas de ganancias. Lo cierto es que sale en un cruce, pues los procesos de la AFIP se hacen bajo cruce de bases de datos, de que en el programa de cosecha 2013, aquellos contribuyentes que tenían establecimientos agropecuarios, un año y después en la declaración jurada no los presentaban al año siguiente, se cruza con las declaraciones juradas de ganancias y ahí salta como un contribuyente más. Pero no tiene por qué meterse la Corte Suprema de Justicia a evaluar un problema del señor Marchi, que como contribuyente, inscrito como asesor fiscal y servicios de contabilidad, debe dirigirse a la agencia Rafaela, donde
donde está inscripto. Ese es su cuadro de situación. Pero bien, después hubo una serie de... Justo yo estaba en Francia en unas reuniones de la Organización de Cooperación para el Desarrollo Económico, pero bueno, se comunicaron con el jefe de la DGI, el señor contador Toninelli, y con expresiones graves. Ejemplo, me parece extraño y raro que en la sesión de acuerdos de la Corte los días martes, lo anunció Clarín, La Nación, y también me lo informa el jefe de la DGI, que se lo dijo el contador Marchi, que evaluaban la posibilidad de interponer una denuncia contra quien les habla por ejercicio abusivo de la autoridad y amenazas. Lo que nosotros vemos es la cosa, me parece que lo que se ve amenazado es la función que tiene que cumplir la Administración Federal de Ingresos Públicos. Porque además, recaudamos los fondos para que funcione la Corte y para que los maneje el señor Marchi. Lo que le pedimos es, presente las declaraciones juradas y después veremos en el fondo cuáles son los otros aspectos propios relativos al proceso de fiscalización, que es algo normal y habitual. Nadie está diciendo todavía avanzó mucho más allá en el proceso que estamos siguiendo. Ahora, Echegaray, son dos cosas distintas. Por un lado son las cartas de estos 500.000 contribuyentes que se supone que por el nivel de ingreso tienen personal el doctor doméstico. Lorenzetti y los miembros de la Corte son abogados como yo. Pasaron por la Facultad de Derecho y saben perfectamente que una carta de inducción, una comunicación, está muy, pero muy lejos de ser un proceso de investigación, fiscalización. Eso lo saben que son procesos de comunicación. No, en la Facultad de Derecho uno se forma y sabe distinguir lo que es un proceso de fiscalización de una comunicación. Que lo recibieron 500.000 contribuyentes. Me encantaría que los medios hegemónicos publicaran esto y volvieran, insisto, publicaran que sobre el quid del contador Lorenzetti, sobre el quid de los hijos de Lorenzetti, no pesa ningún proceso de verificación o fiscalización. Ahora, hoy, con respecto a lo que sale publicado y a lo que sucede en la realidad, hoy sale publicado también en el diario Clarín y bueno, veíamos en La Nación que el doctor Lorenzetti se había ofrecido para que la AFIP lo investigue en forma personal. ¿Ha habido alguna comunicación del doctor Lorenzetti en ese sentido? ¿Tiene algún sentido esto? No, es grave, porque es buscar una situación de privilegio distinta, diferenciada de la de cualquier otro contribuyente. Y además Lorenzetti ha tenido procesos de fiscalización, de hecho, si me exime de algunos aspectos relativos al secreto fiscal, lo veremos, pero si no, creo que ahí el diputado Pinedo me presentó una denuncia, la ratificó en el día de la fecha y aportaremos los elementos a la justicia para que lo evalúe, pero los ciudadanos no es que le deben, los miembros de la Corte no pueden decirle a la AFIP qué es lo que tiene que hacer y cómo llevar adelante la fiscalización particular de un integrante de la Corte, volver nuevamente a confundir el rol que se tiene. El rol es de miembro del Poder Judicial, tiene que dictar sentencias respecto de casos que le llevan a consideración. Es decir, tener un tratamiento distinto, diferencial, no está previsto, en la Constitución no está previsto, sobre el tema de pago de impuestos. O sea, ofrecer una investigación, nosotros no le estamos, insisto, lo que hay es una comunicación para que en el caso que corresponda y lo evalúe, tendrá que declarar una empleada doméstica. Esa es la discusión. Ahora, hay algo que a mí, no, digamos que pierdo el verosímil, no me resulta verosímil. Si en esa reunión se le dijo al contador Marchi que no había ningún proceso de fiscalización en contra del doctor Lorenzetti, ¿para qué iba a tener Lorenzetti una reunión con la presidenta quejándose de una supuesta persecución? En la calle eso significa chapear, ¿no? Porque por ahí fueron muy elegantes, yo trato de ser lo más diplomático, pero la gente lo conoce como chapear. Es grave que uno de los principales funcionarios del Poder Judicial adopte ese tipo de conductas. Creo que quizás en el día de la fecha hubo reunión de los miembros de la Corte y han tomado alguna decisión. En el Ejecutivo generalmente, frente a una situación de estas características, por lo menos se abre un sumario y se lo separa del cargo. Habrá que ver qué es lo que hace en el Poder Judicial, que son ellos quienes tienen que tomar la decisión. Un funcionario, ir a ver directamente a otro funcionario de nivel jerárquico de la DGI.
hacerle las recriminaciones que le hizo, comentarle que la Corte evaluaba formularme una denuncia penal a mí, insistir que me comunique esa situación, me la recibo. Y después insistir nuevamente en una situación que no se condice. Porque también es inverosímil que el presidente de la Corte se ofrezca a ser investigado cuando se está quejando de ser investigado. Veo que quieren un tratamiento especial, no lo hay. Porque no lo hay para un comercio minorista, no lo hay para un cuentapropista. ¿Por qué tiene que haber un tratamiento o exigirse desde la Corte un tratamiento especial para sus integrantes y sus familiares? Los privilegios quedaron abolidos hace bastante tiempo. Bueno, pero los jueces pagan impuestos diferentes que del común de la gente, ¿no? No pagan impuestos a las ganancias, pero están obligados a presentar bienes personales y además los cruces de información es lógico que el nivel de vida tiene que ser consistente o compatible con el nivel de ingresos que se tiene y esta tarea de control y fiscalización le corresponde a la AFIP y es la tarea que se viene desplegando, así que en el caso inclusive del secretario de Administración queda claro. Inclusive hoy miraba algunos medios de comunicación y decían, no, porque la declaración tenía que haberla presentado hasta el 1 de julio. Por su número de CUI, que termina en el dígito 6, el 18 de abril tendría que haber presentado su declaración jurada, y lo que usamos fue un sistema donde nos dice que tiene un establecimiento agropecuario que lo deja de tener, y por eso sale el cruce, y es lo que tenemos que controlar. Estuvo 8 años sin presentar la declaración. Y eso es factible comunicárselo, efectivamente. Desde el año 2005 no presentó declaraciones juradas. Después de la reunión que tuvo, presentó la del 2012, pero nos falta la del 2005, la del 2006, la del 2007, la del 2008, 9, 10 y 11. Qué guapo. Qué guapo. Arrimada, ¿qué opinas sobre esto? No, primero me quedo un poco más tranquilo que si usted dice que no hay una persecución selectiva del presidente de la Corte, que dado esta información que está dando, me parece bien y me parece que se lo equipare. Pero me genera algo de ruido esta idea de que comparto y muy vinculada al artículo 16 de la Constitución, de la igualdad, y especialmente la igualdad tributaria. Pero, como dijiste muy bien, Barragán, me parece que hay un problema con la aplicación de la ley del 1996 sobre el pago de impuestos a las ganancias en el caso de todos los jueces y también de los fiscales o del Ministerio Público Fiscal y de la Defensa. Entonces ahí quería aprovechar tal vez la oportunidad para preguntarle por qué se toma la acordada de la Corte de Carlos Saúl Méndez de 1996, firmada por Julio Nazareno, como una ley, o las declaraciones de inconstitucionalidad en el caso especial, como una ley general que bloquea que se le pague, o sea, que se le cobre a todo el resto de los jueces que podrían tranquilamente contribuir, porque toda sentencia de la Corte, salvo que sea una acción especial colectiva, tiene efectos interpartes y parece como que podría tranquilamente, en un contexto, avanzar en la recaudación de los impuestos a las ganancias de los jueces. A ver, nosotros cuando tenemos que cumplir metas de recaudación no miramos precisamente el impuesto a las ganancias de las personas físicas, sino vamos fuertes sobre las compañías, ni tampoco los pequeños emprendimientos. Pero más allá de eso, en lo que es el concepto de igualdad, en algún momento tendrá que nuevamente evaluarse que los miembros del Poder Judicial, como los miembros del Poder Ejecutivo y los miembros del Poder Legislativo, sean tan ciudadanos como el resto de los ciudadanos de la República. Como todos los contribuyentes tendrían que estar todos en las mismas condiciones. Estas situaciones especiales, privilegiadas, no deberían presentarse. Pero insistimos, en el caso particular que estamos, no quedan exentos de lo que son bienes personales, no quedan exentos de que sea compatible su nivel de vida, su nivel de salidas al exterior, su esquema de vida, que sea compatible con los ingresos que tenga. Esa tarea la estamos cumpliendo profesionalmente, técnicamente, con cruces de sistema, porque lo mostraba en el anuncio de ayer. La AFIP certificó sus procesos con normas IRAN en cuanto a las intimaciones, y esto lo tenemos validado, inclusive ya ha quedado con vigencia hasta el año 2019, las normas IRAN
¿Qué significan esas normas? Esas normas son las que muestran el esquema de profesionalismo, calidad y tecnicismo con el que se llevan adelante los procesos de recaudación de la FIP. Con lo que los procesos son claros, transparentes. Son normas internacionales. Claro, y esto lo que significa también es que frente a una comunicación, los abogados saben perfectamente que es muy distinto, es decir, una campaña de inducción destinada a lograr un cumplimiento voluntario de obligaciones es muy distinto a ser fiscalizado e investigado. Ahora, una cuestión formal, si se quiere, pero los trascendidos periodísticos también, o vendidos como información, decían que el doctor Lorenzetti se había enterado de esta supuesta investigación a través de una fuente de la FIP de Rafaela, y en realidad le había llegado una carta de la FIP para que declare su empleada doméstica. Es así. Y lo raro es que dice el domingo el señor Morales Solá que el fin de semana largo Lorenzetti había tenido algún tipo de contacto sobre el particular, pero yo el mismo lunes los periodistas llamaban y estaba a punto de viajar, les requería todas las áreas operativas y métanse en sistema a ver qué tarea de fiscalización o verificación tenemos. El primer reporte que me dieron fue negativo, no hay respecto del quid de Lorenzetti y de sus hijos, no hay nada. Sería bueno, insisto, que los medios de comunicación los tomaran así. Parece que no quieren. Parece que lo importante es, aunque sea instalar una situación falsa y comunicarle a la sociedad otra cosa. Que igual a la sociedad lo que le interesa es que todos los integrantes de los tres poderes sean iguales ante la ley, y una notificación por el régimen de empleados de casas particulares, la verdad que instalar eso como una persecución es muy básico, ¿no? Hay una cosa que el domingo comentábamos, la nota de Morales Solá, donde él invita a que se viole la Constitución. Él plantea esto de que el Consejo de la Magistratura, dice en su nota claramente, dice que los fondos debe manejarlo, la Constitución dice que los fondos judiciales debe manejarlo el Consejo de la Magistratura, pero pone él, por la circunstancia que atravesamos, más vale que no. Lo maneja el contador Marchi. Claro, bueno, exactamente. De Más abajo, él dice, porque si el cristinismo se quedara con esto, con la mayoría en el Consejo de la Magistratura, los jueces de la Corte ni siquiera podrían cobrar sus sueldos. Plantea Morales Solá en la nota. Todo un gran disparate, pero un gran disparate con un nivel con una propaladora tan fenomenal que todo es en base a una notificación, se monta todo este operativo, porque uno porque desconfía, pero uno... La lectura política dice, bueno, sobre la base de una notificación por empleo de casas particulares al presidente de la Corte se monta un operativo. Lo que nosotros vemos desde el punto de vista más técnico que político es que hubo una sesión plenaria de los miembros de la Corte donde sacaron el comunicado de prensa que firmaron 5 miembros de la Corte que lo dieron a conocer a toda la sociedad, donde la Corte adopta una conducta impropia respecto a la misión que tiene, buscando una solución distinta que tienen que tener en particular un miembro y sus familiares. Eso creo que es muy grave. Lo otro grave es que tenemos al secretario de Administración de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en una situación donde ha abordado de manera también sumamente compleja, que hay que evaluarla, una serie de conversaciones con el titular de la DGI y que al mismo tiempo su situación fiscal de no presentación de declaraciones juradas, más allá de lo que se haga después o el contenido de las declaraciones juradas, realmente no amerita mantener el manejo precisamente de los fondos de la Corte Suprema de Justicia bajo una persona que tiene este tipo de conductas. Es una situación complicada y difícil. Desde hace algunos años siempre se presenta a la FIP como una especie de brazo de apriete del Poder Ejecutivo a opositores, etcétera. Y yo, si no me equivoco, no me acuerdo si fue este año, digamos, el episodio donde empleados de la FIP fueron baleados, el auto de los empleados recibió en Entre Ríos. Este año, sí. Digo, no sé si ese es un caso aislado, digamos, ¿tienen dificultades los empleados de la FIP para ir a determinadas provincias o al enfrentarse a determinado tipo de negocios? Es decir, ¿repercute, por ejemplo, en el día a día de un empleado normal esto de que en la tapa de los diarios todo el tiempo se presenta a la FIP como una especie de Gestapo? Miren,
La lectura política es lectura política. La organización la integran 22.500 funcionarios de aduana, DGI, Seguridad Social, altamente capacitados, con una formación técnica muy sólida. Saben que tenemos una tarea, una misión, que es juntar este año 822.000 millones de pesos para que el Estado pueda cumplir con todas sus políticas activas, sociales, que pueda funcionar inclusive el Poder Judicial, el Poder Legislativo. Esa es la visión que se tiene. Hace poco también fue asesinado el administrador de la aduana de Bernardo Irigoyen por una serie de sicarios en situación bastante compleja. No es un trabajo fácil. Por ahí la lectura que tienen los funcionarios es cómo pueden tener la información de prensa del Diario de la Nación, que nos debe 300 millones de pesos a todos los argentinos, y la Corte viene validando el mantenimiento de una medida cautelar desde el año 2003. Desde el año 2003. Y ahora cuando resuelva que, bueno, que tenemos razón, va a volver nuevamente el expediente a primera instancia para resolverse. ¿Qué grado de celeridad? Hay que hacer una transformación fuerte en las instituciones de la República Argentina para que puedan ser más ágiles la toma de decisiones. Y hay que tomar decisiones. Todos los poderes tenemos que tomar decisiones. Y en tiempo útil, en tiempo hábil. A ver, arrimada ahí, Echegaray recién mencionaba esta reunión, ¿no? De la Corte para hablar del papelito que recibió, que le tiraron a Lorenzetti por abajo de la puerta. Vos que sos el experto en, para mí, estas cosas. ¿no? Siendo un poco lo que decía acá Echegaray, me parece que es en contra de lo que nosotros pensamos. Los jueces hacen política. Entonces, yo al menos soy partidario de ver a la Corte y a los jueces de la Corte como políticos, ¿no? Y como personas que tienen estrategias y que defienden sus intereses. Entonces, cuando se mencionaba que los jueces quieren mantenerse por fuera de la ley, mucho del debate sobre la democratización de la justicia o del Poder Judicial estaba pensado en criticar una de las características más fuertes del Poder Judicial, que es su corporativismo, ¿no? Que hace que haya fallos en los cuales el Poder Judicial mantiene sus privilegios y es especialmente sensible en proteger a sus propios miembros, y es endogámico y es clasista y tiene problemas de género y problemas de diversa índole a nivel institucional. Entonces, ahí me parece que, si bien es la tradicional visión del Poder Judicial, pensarlo como impoluto, independiente y fuera del escenario político, creo que hace tiempo ya en Argentina, y creo que desde la vuelta a la democracia, tenemos que pensar al Poder Judicial y a la Corte Suprema, nos guste o no, pensemos una Corte más moderada y silenciosa como un actor político, y esos silencios, esa moderación va a ser parte de una estrategia política de los actores institucionales, en este caso de su presidente y de los miembros. Pero lamentablemente una de las características del Poder Judicial es que nosotros no podemos ver esa reunión. No podemos ver qué se piensa, cuáles fueron los argumentos y el debate. Eso es por una característica de la Corte Suprema y de todo el Poder Judicial, de ser poco público, poco transparente, poco abierto al proceso. Entonces, en muchos, ¿no? Con todas las imperfecciones que tiene el Poder Legislativo, el Parlamento, uno ve ahí argumentos, ve discusión. Obviamente que hay miles de defectos, pero ahí está lo público, con todos los defectos que podemos tener en la institución Congreso, Parlamento, en el mundo. Y eso la Corte no lo tiene. Entonces, realmente nosotros no sabemos si le tiraron la oreja a Lorenzetti por haber dicho esto o aquello, o si estratégicamente, por una cuestión de miedo institucional, que muy bien se mencionó, que yo también lo escuché de muchos funcionarios, de muchos, incluso funcionarios no particularmente enemistados con el gobierno, con el oficialismo, que pueden no tener razón, pero que en un contexto de medios, noticias, cosas pocas claras, confusas, sin matizar, generan esos miedos. Pero esto fue un invento. Aparentemente, por lo que nos dice, efectivamente, pero más allá del miedo es
es real. La inseguridad puede ser un invento, pero la sensación de inseguridad es... de todas maneras, sobre ese panorama opaco del que vos estás hablando y secreto del que vos estás hablando, justamente acá tenemos una excepción, porque por algo hicieron ese comunicado a 4 jueces avalando a la De la misma forma, ¿no? Y después seguramente volveremos al tema del presupuesto, todo el manejo de cómo se devolvió el presupuesto a la Corte Suprema, ¿no? Del manejo de todo, que según el artículo 14, inciso 3, debería estar en el Consejo de la Magistratura, fue algo oscuro, ¿no? Llamadas telefónicas, cartas que no se saben dónde salieron, que se vieron 4 días después. Ahí creo que, incluso cuando la Corte Suprema tiene una inteligente y muy buena estrategia, aunque problemática, a nivel, una buena estrategia comunicacional con el SIG, ahí actuó políticamente mal. Y, de hecho, fuera de los patrones que la propia Corte estableció en su práctica. Muy bien. Echegaray, lo saludamos, le agradezco que nos haya visitado. Bueno, seguimos juntando plata para fin de año. Así va a ser. Sí, vamos a llegar. Bueno, muchas gracias por habernos acompañado. Nosotros seguimos con el programa. Vamos al próximo informe que tiene que ver con el documental de Andresito, los tweets de la presidenta. Bueno, un informe peligroso. Lo vemos. El éxito del documental sobre Andresito pone los pelos de punta a Longobardi. En tiempos del debate sobre la ley de democratización de medios aprobada hace 4 años y trabada por cautelares y una corte inactiva, el lobista de las corporaciones Longobardi argumentaba con un tono despectivo revelador de su ideología. Leo, César Baldoni, FM La Posta, Barrios de Pie, Sociedad Palomino, Agrupación Comandante Andresito. Y está bien que aporten tengan su aporte a la ley, a esta o cualquiera. La fundación, la agrupación Comandante Andresito o Barrio de Pie, ¿van a aportar 5.000 millones de dólares para poner fibra óptica en la Argentina, por ejemplo? No, seguramente no. Okay. 4 años después, así se refirió la presidenta en Twitter al éxito del documental sobre el prócer Andresito. Facebook de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Buscando al comandante Andresito. Recibo nota ingresada a Casa Rosada fecha 25 del 6 del 2013. Y que la envía Camilo José Gómez, licenciado en Cine y TV. Es correntino y estudió en La Plata, mi ciudad natal. Y que junto a Víctor Heredia, juglar argentino, hicieron un documental, Buscando al comandante Andresito. Me cuenta que gracias a los concursos de Estado Nacional y del Inca pudieron hacer el documental. El comandante Andresito. Un héroe escondido por la historia oficial, un patriota que no lo enseñan en la escuela, artistas haciendo patria en Corrientes, gracias a programas y políticas públicas. Peligroso. Todo tiene que ver con todo. Y antes de continuar con el magnífico Andresito, recordemos otro documental de un artista argentino. ¿En qué andará la nata? ¿En qué andas la nata? ¿Saben todos qué es una deuda? ¿Qué quiere decir una deuda? I am in debt. Diario La Nación sobre el documental de la nata. Un documental superficial y esquemático. Deuda a quién le debe a quién. El desembarco de Jorge Lanata en la pantalla grande es una investigación demasiado abarcadora y superficial, previsible y esquemática. Deuda parece más un especial para TV con buena producción que un trabajo con la audacia, la categoría narrativa y la profundidad investigadora de un sólido proyecto cinematográfico. En contraste con Andresito, aquel documental fue un rotundo fracaso subsidiado por el Inca. Justo hoy que su autor lidera la campaña de Clarín contra los artistas argentinos. Uno de los organismos públicos con los que el gobierno seduce y alinea a la comunidad artística es el Inca. A través de ese organismo el gobierno otorga créditos y subsidios millonarios. Tanto que el cine nacional nunca tuvo en su historia el nivel de producción que tiene ahora. Eso sí,
nadie mira la mayoría de las películas que se estrenan. Blog Escribiendo Cine. Entre algunas pequeñas omisiones, al conductor se le olvidaron nombrar a las empresas vinculadas al Grupo Clarín, que también recibieron subsidios del Estado para producir películas. Incluso hasta el propio Lanata fue beneficiario de Uno por Deuda, película que codirigió y que fue estrenada en 2004. Eso sí, nadie mira la mayoría de las películas que se estrenan. Incomodísima por tener que fumárselo lunes tras lunes y ante lo indecoroso de esta movida contra los artistas, Santillán estalló y le paró sutilmente el carro a Jorgito Clarín. ¿Por qué los premian? Los premian porque están de acuerdo. Es esta la historia. Es raro que lo diga de esa manera. Yo no sé tu opinión, pero me parece que es buenísimo que se les pague bien a los artistas. Me parece que es buenísimo que se les pague bien a los artistas. Es maravilloso. Nadie está diciendo... Es maravilloso. Ahora bien, aunque el de Jorge Clarín haya sido un estridente fracaso según la propia lógica de Jorgito Clarín, 678 tiene la grandeza de felicitar al Inca por haber subsidiado al lobista en su oportunidad. Pero volvamos a documentales en absoluto superficiales, como es el caso de Andresito. Porque en verdad yo lo acuerdo discriminar pues su pecuar. Por el amor era mi causa, era mi Japón. Por el amor Andrés Basurari. ¿La agrupación Comandante Andresito o Barrio de Pie van a aportar 5.000 millones de dólares para poner fibra óptica en la Argentina? Por ejemplo? No, seguramente no. Okay. Por último, el canal de La Mala Onda, por supuesto que sin informar sobre el éxito del docu y quién fue Andresito, pone el grito en el cielo porque la presidenta celebra el éxito de nuestro arte. La presidenta respondió por Twitter a la denuncia de Lanata sobre los pagos millonarios a artistas para actos públicos. Invocó un insulto popularizado por Maradona. Como dijo Maradona, además calificó los programas públicos de peligrosos. A Clarín no le gusta el término veri. ¿Acaso estarán orgullosos de muy? Arrimada, ¿qué le pareció? Interesante, no conozco el campo del Inca y de su mundo, pero soy un cinéfilo, sí, amateur. Y esta cuestión del Estado apoyando a la gente que quiere hacer cine... A ver, en general, nuevamente te digo, no conozco mucho, me parece que es súper positivo, me parece que la diversidad siempre es importante, si es eso lo que queremos y mantenemos como política de Estado, me parece súper necesario. O sea, no soy alguien especializado en la materia, pero me parece que hay una clave, de hecho está en el artículo 75, inciso 19 de la Constitución, bueno, hay un impulso de las políticas culturales y si sobre todo son comprometidas con los derechos humanos, con las prácticas democráticas, por supuesto son necesarias. Obviamente siempre puede haber problemas de fiscalización, errores, imperfecciones. Nuevamente, te soy sincero, no vi la polémica con Lanata, así que no te puedo... Está bien, te salvaste. Ahora, pero escuchando a Lanata, me parece que fue la mejor publicidad que se le puede hacer a la política del gobierno. Cuando a ver, dice, nunca hubo tanta producción como ahora. En realidad la crítica parecería es que finalmente va poca gente a verlo. Ajá. Ahora, pero digo, ¿cómo lucharía un país frente a una industria cinematográfica como la estadounidense si no es fomentando a través de eso, algún tipo de subsidio, algún tipo de mecanismo, a las propias historias, especialmente con un criterio federal? ¿No? Digo, me resulta asombroso, digamos, la discusión clásica entre eso, a ver si el Estado va a fomentar, no va a fomentar. ¿Qué quieren? ¿Que la industria del cine quede librada a la lógica del mercado? Y que tengamos entonces en las grandes cadenas de cine las mismas 10 películas por jueves. Pero aparte las grandes productoras necesitan de la ayuda del Estado para hacer sus películas. Me parece que lo tendencioso de ese informe, que obviamente tiene el mismo objetivo que tiene cualquier tipo de informe que viene desde ese lugar,
es decir que se está financiando solamente a los amigos, con lo cual están recortando la información absolutamente de que se está financiando distintos proyectos que todos se presentan y que la verdad hasta las propias productoras del gerente artístico de Canal 13, de Suar reciben subsidios, y me parece bárbaro, porque digamos, no se trata, no es que están armando el Estado a Paul para dominar las mentes infantiles y tratar de hacer proselitismo a partir de las expresiones artísticas. Obviamente que hay todo gobierno tiene determinados lineamientos que va a priorizar en qué tipo de proyectos se pueden financiar o son justificables de ser financiados, pero en función de criterios artísticos que los fundamenten, no del amiguismo, que es lo que está permanentemente tratando de demostrar, que el Estado solo sirve para financiar a los amigos que están oportunamente en el poder. Y no hay que acreditar incluso tener una gran solvencia, porque un monotributista como la Nata recibió un subsidio para hacer su película. Claro. Que tampoco la vio mucha gente. No, por cierto no. No, pero también es verdad, siguiendo la lógica del rating, digamos, que es la que se propone acá, o sea, es lo mismo que con el tema de la publicidad oficial, o sea, que se les dé más publicidad a los que más venden, o sea, los que no tienen oportunidades, no sé, mantener la lógica del más poderoso más todo el tiempo. Pero no solamente que eso está mal, porque es absolutamente antidemocrático, injusto, sino que además, cuando aparecen películas premiadas como La historia oficial o El secreto de sus ojos, todos nos ponemos contentos. Y esas dos películas tuvieron apoyo estatal, porque el Inca participó también de la película, por ejemplo, de Mariano Ferreira, cuya voz es la de Martín Caparrós, vaya crítico del gobierno, y de ese caso tan luego. Y actúa Caparrós. O sea, digo, uno ve el sellito del Inca en absolutamente todas las películas habidas y por haber, y eso no se presenta. Entonces, siguiendo la lógica de que no corresponde darle más a los que más tienen, se equivoca la Nata. Y siguiendo la lógica de darle también a los poderosos, en el sentido de que los que ganan, a los triunfadores, también se equivoca, porque también es verdad que esas películas han tenido apoyo estatal en su momento de un gobierno y ahora de otro. Es interesante la disputa o la discusión esta de si el Estado premia al más exitoso y castiga al perdedor, al loser, al que no le va bien. Bueno, ahí volvemos a colabora con el que le va mal y al otro lo deja. Ahí volvemos a la discusión de qué tipo de Estado queremos, ¿no? Yo creo que fue uno de los informes que tuvieron más que ver con ideología de los que hizo la Nata. De criticar la política. Sí, cuando dice el problema es que no las mira nadie, creo que lo que quiere decir en realidad es por suerte no las mira nadie. Y te agrego una cosita, después se le paga a artistas que son muy populares, como fue el caso de Fito Páez, que lo acribilló en su informe, y la parte que no dice es que ese 1.000.000 de personas que lo pudo ver el 25 de mayo, por ejemplo, quizá de otra manera no hubiera podido verlo a Fito Páez, porque no puede pagar la entrada. De un artista muy popular y que la verdad lo que menos le hace falta a Fito Páez es la plata, o sea, más vale que no va a estar ahí por el dinero. Vamos a hacer un corte, una pequeña aclaración. Niños y jóvenes que estuvieron viendo este programa, cuando Lita Carrió dice hay un pacto, espurio va con I y no con E como apareció ahí, por un error, nada más. Vamos a hacer un corte y ya venimos. Un banco solidario es un banco que siempre te va a dar una mano, porque existe para ayudarte y crece si vos creces también. Por eso hoy tenemos la tasa de financiación más baja en créditos de todos los bancos privados. Y así, ayudamos a las pymes y a miles de argentinos a concretar sus proyectos. Tenemos un montón de beneficios más pensados especialmente para vos. Conócelos todos en cualquiera de nuestras 251 filiales o en www.bancocreditcoop.coop. Banco Creditcoop Cooperativo. La banca solidaria. La cultura es la sonrisa que brilla en todos lados.